fue creada basada en la confianza. Lo esencial de la evangelización es decirle a todos que Jesús los ama. Todos somos llamados a ser grandes santos. No debemos perder esa oportunidad. I got it. You say Stroik? Good. Well, hi everybody. Hola, estoy muy feliz de que todos ustedes estén aquí y de que yo esté aquí también. Y que tengo todos a nuestros amigos aquí esta noche. Tengo una gran alegría. Saben que me he estado quejando por varios años acerca de lo que yo llamo las iglesias gimnasio. Y son esas iglesias en las que uno entra y parece un estadio o un anfiteatro o algo así. Pero de cualquier manera, por un tiempo perdimos un poco la esperanza en aquellos que las construyen o en los que las van a construir o los que las están diseñando, de que hicieran iglesias que verdaderamente parecieran iglesias para la gloria de Dios, que tengan esa impresionante presencia de un templo del Señor. Porque una iglesia debe ser una iglesia y nos debe hacer caer en cuenta de que estamos en un lugar especial y de que allí está la presencia de Dios, que Él está allí. En el Antiguo Testamento vemos cómo el sacerdote se tomaba su tiempo y la gente permanecía en silencio. Otra cosa que admiro en el Antiguo Testamento es que cuando construían un templo, lo hacían en silencio. Todo lo construían en otro lugar y luego lo armaban en silencio y calzaban aquellas inmensas piedras sin hacer ruido. Y eso siempre me ha maravillado en el Antiguo Testamento, porque en realidad no sé cómo lo hacían. Más adelante me di cuenta de que lo hacían así porque los que lo construían estaban muy conscientes de que aquel era un templo para Dios, para quien era, o iba a ser aquella casa. Y eso nos impactaba tanto que lo tenían que construir en silencio. Y yo me pregunto si eso puede ocurrir de nuevo. Si cuando la gente dice, bueno, ya no podemos construir ese tipo de iglesias porque no quedan artistas en el mundo. No. Nosotros tuvimos que ir a España para encontrarlos, pero allí estaban. Un hombrecito muy talentoso. Yo vi a uno tomar un pequeño pedazo de plata, una pieza como este tamaño. Tenía un dibujo frente a él que yo no podía ni entender lo que era, a pesar de que estaba muy bien dibujado. Tenía toda clase de líneas y en algunas partes había sido hasta borrado e incluso estaba hasta algo arrugado. Y yo me dije, tengo que ver a este hombre. Solo tenía dos herramientas. Tenía uno de esos martillos de madera y unos cinceles muy pequeñitos con puntas de diferentes tamaños. Todo lo tenía dentro de una lata de café. Sus herramientas estaban dentro de una lata de café. Él miraba el dibujo, tomaba la herramienta así y de repente, por el otro lado, comenzó a aparecer un hermosísimo rostro. Me quedé con la boca abierta por más de 5 minutos, lo cual debe haber sido una bendición para muchos. Pero es que fue algo asombroso. Y todo lo hizo en silencio. Todo lo que uno podía escuchar era la fogata y él estaba tan concentrado que ni se daba cuenta de que yo estaba allí. Así que si hay gente así, y nosotros hemos encontrado un arquitecto de iglesias llamado Duncan Stroik, que es así. Él practica la arquitectura sagrada y es una pena que no lo hayamos conocido antes. Es profesor de arquitectura de la Universidad de Notre Dame. Y al tener hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo, pues pensamos que vamos a hablar de en lo que consiste un lugar sagrado. Y quisiera que le dieran la bienvenida al profesor Duncan Stroik, al que le vamos a hacer la famosa pregunta de ¿en qué consiste un lugar sagrado?
Bienvenido. Professor Strike. Gracias, madre. Está muy lejos de mí, no le puedo dar la mano. Oh, bueno, muchas gracias, profesor. Profesor, ¿en qué consiste un lugar sagrado? Es decir, ¿cómo sabe uno cuál es un lugar sagrado y cuál no lo es? Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos entendido que el lugar donde nos encontramos con Dios es sagrado y es algo diferente. No es un lugar común, no es una casa, no es un edificio público cualquiera, es algo muy diferente y yo creo que arquitectónicamente uno puede lograr eso de diferentes maneras. Una vez que uno tiene el sentido de que está cruzando el umbral hacia un lugar sagrado. El edificio en sí debe ser vertical, debe tener un sentido misterioso al penetrar la luz, debe tener un enfoque muy claro que en la tradición católica es el altar, es el sagrario, y eso le da el sentido de santuario. Todo esto debe ser hecho con gran dignidad, con un orden sagrado de jerarquías, y yo creo que todos deben ser construidos con uno de los dos lenguajes de la arquitectura sagrada, ya sea con el clásico o el gótico. ¿Y qué ve usted que está pasando hoy en día? Bueno, hoy en día yo veo un gran resurgimiento de la arquitectura sagrada. Los laicos la prefieren, el clérigo la prefiere, los obispos la están pidiendo, nadie está realmente contento con lo que hemos hecho en los últimos 40 años. Hay un gran resurgimiento en el interés por construir nuevas iglesias y renovar las viejas con gran belleza, por crear belleza utilizando materiales de primera, como usted ha dicho, utilizando los artesanos. Así que yo soy muy optimista de que al entrar en el nuevo milenio vamos a ver una nueva primavera también en la arquitectura sagrada. ¿Qué cree usted de estos nuevos edificios de los cuales yo me burlo un poco de vez en cuando? ¿Qué va a pasar con ellos y cómo van a nacer los nuevos? Para mí, si uno no está consciente de que el templo es un lugar sagrado, pues entonces comienza a fallar y comienza todo esa falta de respeto. Y es porque han perdido la realidad de que es un lugar verdaderamente sagrado. Así es, uno siente la necesidad de estar en silencio en una iglesia que parece un auditorio. Mira, ¿nos puede explicar esto? Sí, esta es una iglesia nueva que construyeron en Roma, la llaman la iglesia del año 2000. Fue diseñada por un arquitecto norteamericano muy famoso llamado Richard Mayer, que es muy conocido por haber diseñado el Museo Getty, es muy conocido por diseñar museos. Bueno, eso parece un museo, no parece una iglesia. Bueno, desafortunadamente muchos de los arquitectos modernos en los últimos 50 años, de los cuales muchos son agnósticos o ateos, han visto en el diseño de las iglesias católicas un experimento, el tratar algo totalmente nuevo para crear un sentido de misterio. Eso es lo que hace. Esto es una diversión para el arquitecto, es un reto, pero de mi punto de vista, esto no tiene nada que ver con la historia de la arquitectura de iglesias y mucho menos tiene que ver con la historia de las iglesias de Roma, entre las cuales están las mejores del mundo. Estoy fijando en los bancos, parecen más bien camas. ¿Qué es lo que son? Si hay algo asimétrico, uno casi no sabe dónde está el altar, no lo sabe. ¿Y eso allí es un aparato de televisión? Es para pasar los programas de WTN quizás. Eso no lo creo, parece una pantalla gigante. Sí, esta iglesia está realmente inspirada en el auditorio de ópera de Sydney. Y este señor se ganó un premio, ¿no? Así es. ¿Y quiénes se lo dieron? ¿Otros arquitectos? Me lo imaginé, porque a un obispo no le puede gustar eso. Y me imagino que le dieron dinero también, ¿no? Ah, señor, ¿eso es? No, en realidad esta va a ser la mayor catedral de los Estados Unidos. ¿Y dónde está? Está en Los Ángeles. Oh. Vamos a pasar a la próxima fotografía antes de que me meta en problemas. Esta está realizada también por un arquitecto español muy conocido llamado Rafael Munel. Va a costar cerca de 163 millones de dólares, lo cual creo que es un buen precio para una catedral de ese tamaño. Tiene una capacidad para 3.000 personas y desafortunadamente el material que están usando es concreto. Un concreto muy fino, pero ¿qué tan fino puede ser el concreto?
Es un material muy difícil de apreciar. Esta foto, esta foto es desde el santuario hacia los bancos y por supuesto no vemos ninguna imagen ni nada de eso. Yo creo que está un poco encasillada. Es muy grande, pero cuadrada, no es vertical ni trascendental como la del monasterio que visité hoy. Sí, esa es bien grande. A mí me gusta mucho. Un pequeño toque de Asís en Alabama. Eso es muy bueno. ¿Qué es lo que le falta a muchas de las iglesias de hoy en día? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Ajá. Bueno, am, yo creo que una de las cosas es la trascendencia. Es decir, como usted dijo antes, el darle a la gente un pedazo del cielo, darle el sentido de Dios. Nosotros somos personas sacramentales, también somos personas materiales y los católicos entendemos y apreciamos eso muy bien. Por lo tanto, los arquitectos, a través de los sentidos, de alguna manera nos deben mostrar el cielo, nos deben presentar a Cristo, su vida, su muerte y su resurrección, así como la comunión de los santos, como la veneramos en la liturgia o en la oración y la devoción. Y todo eso está ausente porque, en primer lugar, porque a los arquitectos se les ha enseñado por mucho tiempo a hacer abstracciones. Por lo tanto, los arquitectos se rehúsan a aprender de las tradiciones. En segundo lugar, los patrocinantes o patrocinadores creen que tenemos que construir de acuerdo a los tiempos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando construíamos edificios de oficinas hechos de vidrio, nuevos modelos de carros, en fin, el modernismo, el progreso. Y desafortunadamente la iglesia adoptó eso sin mucha crítica. Ahora, lo único bueno de la arquitectura moderna es que uno puede construir edificios más rápidos y más baratos, y eso se ha traducido en que los patrocinadores y el pueblo de Dios estén dispuestos a dar dinero para nuevas iglesias porque asumen que se va a construir como un galpón o teatro, es decir, en algo que no es una gran inversión. Ellos no construirían sus casas de esa manera, ni siquiera una biblioteca. Hoy en día los católicos tenemos mayores bienes y podemos pagar por iglesias mejores que las anteriores. Sin embargo, el promedio de las iglesias construidas actualmente son hechas más pobretonas que en las construidas en los tiempos de nuestros abuelos. Vamos a ver el Vaticano. Con sola verla, ya parece ver a Dios con los brazos extendidos. Explíquenos porque incluso por fuera nos da ese sentido de admiración. Yo creo que uno desde el exterior ya debe sentir que es un lugar santo. Para los que no son católicos todavía o para los agnósticos, el edificio de una iglesia es probablemente el único testimonio, el mayor testimonio. Y por supuesto que para nosotros que creemos también lo es. Por eso, tan solo el exterior debe darnos esa invitación. Sí, mire eso. Eso es lo que debe ser. Incluso las escalinatas de Roma le dicen algo a uno. Sí, Le sí. dicen que uno necesita tiempo para acostumbrarse. Es decir, que uno viene del mundo y al pasar esa línea blanca, Ajá. luego se tiene el sentido de que algo está por venir. Por último, uno entra en ese lugar y es asombroso. Eso es lo que debe hacer. Nos debe incentivar a orar, nos debe incentivar a rodearnos. Tenemos que ver la presencia de Dios. Yo he conocido a mucha gente y usted probablemente también ha escuchado de personas que tan solo al entrar a San Pedro los ha traído a la fe católica, los ha traído a Cristo, tan solo el edificio. Todos debemos tratar de ser un buen ejemplo en nuestras vidas, pero un edificio permanece más que nosotros y puede llegar a ser un gran predicador. Sí, hablando de ese caminar de afuera hacia adentro, uno tiene que darse cuenta de que ha entrado en un lugar diferente, en una atmósfera diferente de amor y de realización. Uno tiene que sentir que ahí adentro uno se olvida de uno mismo. Sí, y uno debería olvidarse de uno mismo y estar más pendiente de los demás, especialmente para nosotros en este mundo moderno tan loco. Necesitamos tener ese sentido. Estamos en una peregrinación y la arquitectura debe ser una peregrinación. Descríbanos esto. Bueno, esta es una vista de la nave central de San Pedro, mirando hacia arriba del baldaquino. Podemos ver un poco la cúpula donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego mirando hacia la parte de atrás está ese maravilloso vitral del Espíritu Santo,
descendiendo sobre la silla de Pedro, sobre la catedral. Aquí lo vemos todo a través de la iglesia. Siendo usted arquitecto, ¿qué es lo que hace estar siempre encendido si no tiene luces por detrás? ¿Cómo lo logran? ¿Es por el mármol? Sí, es translúcido y ellos logran iluminarlo con luz natural. Yo creo que en general todas las iglesias deben de tener una buena iluminación de luz natural, ya sea con vitrales o como en muchas de las basílicas romanas, utilizando vidrio translúcido. Y de nuevo le digo que una de las cosas que me gustó en su monasterio es la maravillosa forma en que llega la luz natural abiertamente. Eso le da a uno ese sentido de trascendencia. Las ventanas de las iglesias no son para ver hacia afuera, es para un cierto sentido, mirar al cielo. Esta es del Gran Sagrario, ¿no es así? Sí, ese es el gran sagrario que hizo Bernini en la capilla del Santísimo Sacramento en San Pedro. Se ven a los dos ángeles arrodillados como los dos ángeles que estaban frente al templo, arrodillados delante del arca de la Nueva Alianza. Vemos que el sagrario en sí es como un templo, tiene la forma de un templo circular, parecido al templo que está donde San Pedro fue martirizado. Cuando usted habla del eje, ¿a qué se refiere? Bueno, a los arquitectos nos gusta referirnos al eje como una línea recta. La mayoría de los edificios tienen un centro marcado. Ese es el eje de la procesión. El eje de la peregrinación va desde la puerta principal hacia el altar o de la puerta principal hacia el trono o de la puerta principal hacia el santuario. Todas las iglesias de los primeros cristianos siempre han tenido eso, desde la misma iglesia de San Pedro. Tienen esa dirección bien marcada y los arquitectos tienen que obedecerlo. El pueblo tiene que obedecerlo, tienen que saber que existe un punto central y luego puntos menores. Nosotros nunca ponemos algo que no tiene importancia en el eje central. Por ejemplo, en una iglesia católica no podemos poner la pila bautismal en el lugar del acceso porque eso no es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es el altar. Tampoco ponemos en el centro el púlpito porque eso no es lo importante. Lo importante es la liturgia y es el altar donde se lleva a cabo el sacrificio de Cristo. Bueno, San Pablo nos muestra ese centro cuando nos dice que debemos mirarlo fijamente como si no lo rodeara otra cosa. Sí, muy claro. Este es un maravilloso arco del triunfo que enfatiza el hecho de que es un lugar santo, que es un santuario. Luego, por supuesto, está el baldaquino, el cual admiro mucho. Se nos ha pedido que construyamos los altares hacia adelante desde el nuevo urdo, pero todos los altares centrales desde los primeros cristianos han tenido baldaquinos a su alrededor. Eso es muy importante, especialmente en las iglesias grandes, para que uno no se pierda, algo que nos indica dónde está el altar, que nos indica que eso es lo más importante, es decir, Cristo mismo. ¿Por qué esos edificios de arquitectura clásica duran tanto? Cuando los vemos ya tienen 300 o 400 años. En cambio, los de hoy en día, una vez le escuché a un constructor decir que ellos solo construyen para que dure 10 años. Sí, así es. Lo primero que vemos es que los vitrales se rompen, después llueve y aparecen esas manchas en el cielo raso. ¿Por qué ya no los construyen como lo hacían antes? ¿Por qué no hacemos las iglesias con la misma calidad de los carros? Es para que los arquitectos y constructores puedan seguir teniendo trabajo. Yo creo que es algo así como lo del huevo y la gallina. Yo creo que el modernismo ha encontrado nuevas maneras de construir rápido y barato y por eso la gente dice, bueno, hagámoslo así. Pero claramente lo que pasa es que no le damos valor a nuestras iglesias. Si la iglesia es la casa de Dios y no solo un lugar de reuniones o una carpa como en la tradición protestante, la cual dice que es simplemente un lugar de reuniones. Bueno, si es tan solo un lugar de reuniones, entonces no importa ahora. Si se trata de la casa de Dios, entonces el construir una iglesia es un regalo para Dios. Es un ofrecimiento a Dios y lo construimos por Él. Lo construimos por nosotros, pero también como un regalo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Una de las mayores cosas que podemos dejarles a nuestros hijos son los edificios, las cosas físicas que van a vivir más que nosotros. Y yo me pregunto si lo estamos haciendo. Yo creo que lo deberíamos hacer. Hay una iglesia muy famosa en Inglaterra, la Catedral de Brentwood.
la cual fue construida hace 20 años. A los 20 años el techo comenzó a gotear, como en cualquier edificio moderno, y el mismo obispo la reconstruyó en un estilo clásico porque ya estaba cansado de aquel horrible techo que a nadie le gustaba. Así que contrataron a un contratista y construyeron un edificio clásico y mejoró muchísimo, y ahora es un lugar muy especial. Las construcciones tradicionales de por sí, por su diseño, duran más, pero también cuestan más por el hecho de usar mejores materiales, como lo hicieron los romanos, que recubrían el exterior con cosas de mayor tacto. Así hacían los romanos. Y más cálidas, ¿ah? ¿Pueden las nuevas construcciones tradicionales dar un mensaje al pueblo de hoy? Las nuevas iglesias tradicionales, creo que sí. Yo creo que la arquitectura clásica y la arquitectura gótica son el equivalente a la ley natural. Son la verdad, son auténticas, son bellas. A mí me parece interesante que a los arquitectos occidentales los critican por ser etnocéntricos, y me doy cuenta que a todos los no católicos, a todos los no cristianos, a todos los orientales, les encanta ir a Italia, les encanta ir a Francia, especialmente a nuestros hermanos del Japón. Les encanta la arquitectura y el arte italiano. Ah, sí, se ven por todas partes. Sí, hay algo acerca de la arquitectura renacentista, la arquitectura de los primeros cristianos, los frescos y los murales. Les dicen algo, la Capilla Sixtina les dice algo de una manera en la que un museo de arte moderno no se los dice. Y claramente los museos de arte moderno también nos dicen algo a nosotros, pero no de la misma manera que lo hace un Miguel Ángel, por ejemplo. Usted sabe que Santa Ángela, que no sabía leer ni escribir cuando entró en la Basílica de San Francisco, un par de años después de que la habían construido, entró en éxtasis al ver los vitrales, porque estos realmente le hablaron y le recordaron a Dios. Eso es algo sorprendente. Sí, sí. Y lo es, y lo es. Y como arquitecto, mi meta o mi esperanza es el construir edificios que le hablen a la gente y que les lleven a orar. En realidad, algo de lo que no nos damos cuenta hasta que lo dejamos es todo lo que nos dice inconscientemente un bello edificio hasta que no lo tenemos más. Si estamos acostumbrados a ver iglesias hermosas, no nos damos cuenta de lo maravillosas que son hasta que las cambiamos y entramos en algo más moderno o funcional. Eso es lo que necesitamos hacer hoy en día. Usted trajo consigo algunas láminas de proyectos en los cuales está trabajando, ¿no? ¿Cuáles son? Oh, ahí están. Bueno, estos son todos pequeños proyectos del pasado. Esta es una pequeña capilla de Ohio, está inspirada en la tradición del Renacimiento. Tiene una especie de antesala y pabellones internos, es bastante simple y tiene una imagen de Nuestra Señora en la parte superior. Está toda hecha de madera. ¿De madera? ¿Qué clase de madera? Es un acabado en madera de cedro muy al estilo norteamericano tradicional. ¿Y, y- y usted cree que va a funcionar? Bueno, hubiéramos preferido hacerlo de piedra como su abadía, pero es para un grupo que la necesita así. Realmente la necesitan. Esa es muy bonita. ¿Dónde está esa? Esta es una iglesia parroquial para unas 600 personas en la diócesis de Los Ángeles. Me pidieron que hiciera una iglesia utilizando la arquitectura colonial hispana, la cual me gusta mucho. Y una de las cosas que me di cuenta al ver las misiones e iglesias fabulosas en México y en España, donde fui a ver la arquitectura hispana, es que a mí me gusta la arquitectura italiana, pero tiene muchos elementos comunes, diríamos un lenguaje común. En todos esos países la arquitectura católica comparte muchas cosas. Aquí tenemos que el eje central está enfatizado por la entrada central con un santo a cada lado. Uno es el Beato Juan Diego y San Luis Ruiz. Hay dos pequeñas entradas y una imagen del Espíritu Santo sobre la puerta principal. Luego está el campanario que representa la corona de espinas. Ah, eso es lo que significa. Simbólicamente, sí. Ah, es asombroso. Uno pone algo en el exterior para que todos sepan lo que es. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la misma iglesia. Es la misma iglesia. ¿Y esa qué es? Si ve en la parte de abajo, hay como una pequeña plaza, un lugar para reunirse. Está en medio de un vecindario en Los Ángeles, así que la gente puede ir caminando a la iglesia. También está la fuente con una cruz y por último, interior muy simple. El santuario tiene un baldaquino sobre el altar.
El sagrario está detrás de eso y luego las capillas laterales y los confesionarios. ¿Cuán grande es? Tiene aproximadamente unos 1000 metros cuadrados, más o menos. Ese es el mismo tamaño de este monasterio, una iglesia grande. No, yo creo que el monasterio es más grande. No, el otro sí lo es, pero este es de ese tamaño más o menos. Oh, sí, sí es una iglesia parroquial de buen tamaño. Una de las cosas que yo considero que es importante y trato de hacer en mi diseño es el de poner prioridades, porque la mayoría de mis clientes de hoy en día no tienen mucho dinero para gastar. Yo creo que en el futuro, cuando vean las cosas hermosas que se pueden hacer, cuando vean su monasterio, la gente se va a dar cuenta de lo maravilloso que es. Pero en este momento creo que tenemos que establecer prioridades de en dónde se va a gastar el dinero y construir esas áreas lo mejor posible. Sí, uno no puede pasar de aquí abajo a aquí arriba muy rápido. Uno tiene que ir poco a poco. Cuando usted dice que debemos ser sensibles al ambiente en el cual estamos, ¿de qué manera podemos tomar en cuenta las variadas culturas que existen en Estados Unidos? Yo recuerdo en mis días de niña teníamos la sección italiana, la sección polaca y muchas otras secciones. Y era muy divertido. La iglesia realmente captaba nuestra cultura. Y en los días de fiestas grandes, pues teníamos fuegos artificiales durante la consagración. Y le digo que era realmente bueno, uno no necesitaba ni las campanas, aquellas explosiones lo sacudían a uno, pero esa era nuestra cultura. Y siempre nos preocupaba que explotaran a tiempo, pero uno disfrutaba eso. Y yo recuerdo, sin haber sido muy piadosa, que entendía que la consagración era algo muy, muy, muy especial. Pero eso lo hemos perdido varias culturas. ¿Usted cree que las podemos recuperar? Yo creo que sí, creo que sí. Yo creo que los norteamericanos somos buenos aprendiendo de las otras culturas. Para mí es maravilloso ver a cuántos anglosajones les gusta a Nuestra Señora de Guadalupe, por ejemplo, como el Santo Padre. También como católicos somos universales y podemos apreciar las cosas de México, de Polonia, como San Maximiliano Kolbe. Podemos aprender de todas esas culturas e integrarlas, así como de los santos nacidos en Norteamérica o en Haití. Yo creo que tenemos que hacer algo y creo que es posible si la parroquia lo quiere. Yo recomendaría una variedad de santos de distintos países para que se expresen en la iglesia. Cosas tales como los santuarios. Tenemos que promover más a los santuarios, por lo menos aquellos con imágenes de los santos. También, como lo ha dicho el Santo Padre, tenemos que enfatizar tanto el este como en el oeste. Así que no solo en las culturas de América, sino también la de nuestros hermanos del este, haciendo énfasis en los padres de sus iglesias, como los griegos, para capturar realmente el sentido católico universal de la iglesia. En cierto sentido, los arquitectos han hecho eso al incorporar estilos universales como el gótico o el clásico tradicional. Sin embargo, creo que eso se va a expresar mejor a través de la iconografía, por eso necesitamos también revivir al mismo tiempo la iconografía y la arquitectura que van mano a mano. El tener hermosos iconos en una granja está bien, pero no tiene la trascendencia, así como el tener una bella iglesia sin iconos. Es como un gran salón de baile o un salón de reuniones, pero no va a mover el corazón de mucha gente. Regresando al otro punto de cómo darle un mensaje a los norteamericanos, yo creo que estamos tan saturados de televisión, con videos, con películas y todas esas cosas que tenemos que hablarle a la gente en términos visuales. Eso no quiere decir que tenemos que poner pantallas de televisión, como dijo usted antes, sino que tenemos que hablarles a través de los sentidos, de las cosas visuales, y yo creo que este es el momento. Este es el momento correcto para que la gente aprenda acerca de la pintura, la escultura, los gestos, los movimientos y las percepciones. A la gente le fascina eso. Nosotros hicimos la procesión de Corpus Christi en Roma, que va de la iglesia de Letrán hasta la iglesia de Santa María la Mayor, con el Santo Padre. A mis hijos les fascinó, no lo podían creer al caminar con miles de personas, con monjas, sacerdotes y muchos jóvenes. Realmente nos conmovió aquella procesión física mientras seguíamos al Papa. ¿Ha ido alguna vez al Perú? No he ido. Tiene que ir a ver la procesión del Señor de los Milagros.
asisten más de 1 millón de personas y llevan una imagen del Señor crucificado. Bueno, la historia es muy larga y no tenemos tiempo de contarla ahora, pero es muy grande y pesada. Y fue dibujada por un esclavo en el tiempo en que a estos no se les permitía entrar en la iglesia. Así que él pintó en la pared una imagen de la crucifixión y la gente venía los domingos a rezar y se arrodillaban y oraban. Y el pobre obispo la trató de borrar, pero no se borraba. Y trató de tumbar la pared, pero no se le cayó ni un pedacito. Hubo un terremoto que derrumbó la iglesia, pero no a la pared. Así que finalmente decidieron dejarla. Y luego llegó otro obispo que la hizo cortar y llevarla a la parte de adentro de la iglesia. Yo no sé cuántas toneladas pesa la pared, pero la imagen es muy pesada y la cargan por 36 horas. Y estos hombres, que no sé exactamente cuántos son, pero estamos hablando de un gran peso. Ellos la cargan por 36 horas, la llevan a otra ciudad y regresan. Por supuesto que se rotan, pues deben terminar exhaustos. Y tienen unas 500 mujeres que lo único que hacen es quemar incienso y cantar. Es algo asombroso. Y allí es donde uno se da cuenta de lo que es una procesión. Tantas personas Sí, sí. caminando por tantas horas. Es un gran testimonio, sí. Uno se da cuenta de la presencia de Dios. Cuando usted enseña, ¿le parece que a sus estudiantes, que ellos desarrollan cierto gusto por las iglesias clásicas? Sí, los jóvenes de hoy tienen muchas ganas de hacer cosas nuevas y hoy en día lo tradicional es algo nuevo, la belleza es una nueva idea y una nueva idea, sí. Eso es maravilloso. Sí, y yo encuentro que a mis estudiantes les encanta hacer arquitectura clásica y mientras más lo hacen, más les gusta. Eso es un reto. Uno la debe conocer haciéndola. Bueno, ellos se van a dar cuenta de la verdad muy pronto. ¿Le podría mostrar algo, madre? Sí, cómo no. Este es un proyecto que hicieron nuestros estudiantes, lo hizo Tom Morano. Es un proyecto para la Catedral de Los Ángeles. Se basó en la que están construyendo actualmente. Yo creo que es muy bonita, con su plaza, su pila bautismal. Y esto es el interior de la iglesia, visto hacia la nave central. Tiene un altar elevado con su baldaquino. Tiene una maravillosa cúpula sobre la cruz. Oh, es muy hermosa. ¿Cómo se llama? Esto es solo la proposición académica para la Catedral de Los Ángeles. Es una alternativa a lo que están construyendo. Oh, pero es realmente bella. Gracias. Es preciosa. ¿Y qué más tiene ahí? A mí me encanta ver fotografías. Bueno, cuando yo era estudiante hice varios trabajos. Esta es una iglesia de Chicago que hizo David Collard. Está basada en el tipo veneciano. Son muy buenos. Sí, sí, El muy bueno, Señor muy está bonito. trayendo de nuevo cosas maravillosas. Sí. Esto de acá es un monasterio en Alabama que vi esta tarde. Fue un gran placer. Espero se le ayuda cuando lo termine. Eso es lo que esperamos. Sí, 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 son muy buenos, ¿eh? Es hermoso. Muy hermoso. Vamos a ver, esto no se ve muy bien, pero... Usted tiene unos estudiantes muy brillantes. Esto no se ve muy bien, pero es una capilla gótica que está en Oregón. Aquí podemos ver la variedad en los detalles, los vitrales, la cantidad de trabajo que lleva, todo lo que lleva a hacer todas estas cosas bonitas, ¿no? Lleva una buena cantidad de trabajo. Como dije, los vitrales. ¿Y esa fue construida o es un...? Esos son proyectos de los estudiantes. En Notre Dame hemos estado haciendo proyectos para iglesias por más de 9 años y es sorprendente lo que hemos mejorado. Si uno estudia cosas buenas, al igual que si lee buenos libros, uno hace cosas buenas. Igualmente, como arquitecto, uno debe dibujar y estudiar. Y una de las cosas que hacemos es que todos los estudiantes se van a Roma durante un año. Por un año. Un año entero. Somos la única escuela de arquitectura del país que tiene como requisito comer pasta un año entero. Oh, bueno, eso no tiene nada de malo. Yo iría a la escuela de arquitectura solo por comer pasta. Bueno, algunos estudiantes dicen lo mismo. Bueno, estamos muy contentos de que lo viejo se haya convertido en nuevo, porque yo creo que cuando eso ocurra, vamos a ver iglesias muy
muy, muy bellas, en las que uno no solo entre, sino que al entrar, entre como en la antesala del cielo. Un lugar donde pueda tener la seguridad de que hay un cielo, de que hay un Dios con el que nos podemos mantener en contacto. Y estando fuera en el mundo es muy, pero que muy difícil. Pero si uno entra en un lugar donde puede sentir, y no solo a nivel sentimental o a un nivel emocional, sino a nivel de saber que se trata de un lugar especial llamado el templo de Dios en este mundo. Un lugar en el que uno puede ir y sentir, aunque sea un poquito, algo sobre el mundo venidero. Bueno, ya regresamos con sus preguntas en un momento. Solo en la adoración, solo ante el Señor se recuperan el gusto y la pasión por la evangelización. La Madre Teresa, metida en tantas cosas de la vida, nunca dejó la adoración. Voy a mencionar una palabra que te hará sentir un poco incómodo. ¿Estás listo? El sufrimiento. Todos sabemos cómo se siente, pero ¿cómo reaccionaremos cuando se presente en nuestras vidas? Podemos escapar de nuestras cruces y tribulaciones, escondernos de ellas y huir. Pero hay otra opción. Si reconocemos que no tenemos el control, si aceptamos nuestro dolor con amor, podemos convertirlo en sufrimiento que redime. Así, nuestro dolor tiene un propósito. Claro, esto no es fácil, pero es en los momentos difíciles que podemos demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Podemos ofrecer nuestro dolor por los demás o por nosotros, convirtiéndonos en mejores personas, mejor preparadas para la eternidad. Al aceptar nuestro sufrimiento, lo convertimos en algo hermoso. Encontramos una alegría que hubiera sido imposible si no hubiéramos experimentado el sufrimiento. Nuestro mundo no entiende el concepto de un sufrimiento que redime, pero podemos seguir el ejemplo de quienes así lo han vivido. Bueno, si quieren información sobre arquitectura sagrada y si están pensando en construir o renovar una iglesia, consideren pedir este libro, La Arquitectura Sagrada, del Instituto de Arquitectura Sagrada. Contacten a Duncan Stroy. Esto es un libro precioso. ¿Y sale mensualmente? Sí, esperamos que así sea, pero por ahora es solo otra vez al año, madre. Bueno, pues esperamos que se suscriban a esto. Y la dirección es apartado postal 556 en Notre Dame, Indiana, 46556. Repito, la dirección es apartado postal 556 en Notre Dame, Indiana, 46556. Y yo voy a adquirir una Duncan. Este es un bello corredor. ¿Es el de un monasterio? Es Santa Madarán en Roma. Oh, este es Santa Madra. Es bellísimo. Yo una vez vi en Colombia, en Carolina del Norte,
Una bella basílica que construyeron los pobres sin dinero. Difícilmente podemos decir que tenían que comer, pero tenían mucho, mucho talento. Eso fue hace muchos años y en el medio de esa basílica había un corredor como este. Y cuando entramos allí me sorprendí y mi madre se cayó porque no esperábamos encontrarnos con algo tan bello. Esta gente vivía en las montañas, en pequeñas cabañas, pero tenían mucho talento. El tipo de talento que uno ya no ve hoy en día. Bueno, de cualquier manera tenemos una llamada. Hola. Hola. Hello. Where are you from? Mother. Good evening, Professor Strike. This is Brent calling from Clinton, Iowa. I was wondering. Hola madre, ¿cómo está? Bueno, me llamo Van Claven y llamo de Iowa y me pregunto lo siguiente. Nuestra parroquia ha demolido 3 iglesias de más de un siglo, entre ellas la primera iglesia de piedra hecha al oeste del Mississippi, para construir una sola iglesia central. ¿Cuán común es Yo me derribar las iglesias pregunto, ¿qué viejas tan para común es hacer esta nuevas? práctica en las parroquias de los Estados Unidos hoy en día, madre? Bueno, en algunos lugares del país es muy común, desafortunadamente. Los obispos están preocupados de poder asegurar los sacerdotes que se necesitan y por eso la meta es juntar varias iglesias o hacer iglesias más grandes. Pero mi propia opinión es que debiéramos más bien ver hacia el largo plazo. El largo plazo es que probablemente en unos 20 o 50 años estas iglesias van a volver. Habrá nuevos vecindarios. Si uno se fija en Roma durante el periodo que el Papa estaba en Aviñón, Roma era nada. En el centro de Roma no había nada. Pero eso sí, afortunadamente no destruyeron las iglesias. Fueron realmente 100 años después cuando Martín V regresó a Roma para regresar al papado a Roma y comenzaron a reparar todas las iglesias. Así que yo lo veo más bien a largo plazo. Vamos a estar tratando de conservar todos esos edificios sin pensar en tumbarlos realmente. Yo no sé si se fijó en los ventanales que están detrás del santuario de la cruz. Bueno, esas ventanas están destacadas en el libro del Museo Metropolitano como ventanas famosas y los tractores estaban a punto de destruirlas, así que mis pequeños espías fueron por allí y al anochecer las bajaron y las trajeron. Y las tenemos aquí ahora porque tenían más de 90 años y fueron hechas por un vidriero alemán que ya ni existe porque el taller fue destruido en la guerra. Y si se fijan en el libro del Museo Metropolitano, entre las ventanas más famosas, pues las van a ver ahí. Por lo menos las rescatamos y ya uno no consigue eso fácilmente. Yo creo que hay una forma, por favor entiendan bien que no nos las robamos. Teníamos permiso para tomarlas. Quizás no me expresé bien. Pero era a la única hora que se podían sacar después del horario del trabajo. Sí, yo creo que eso era lo mejor que podíamos hacer, porque yo creo que en las iglesias viejas no se puede hacer nada de nuevo. Debemos mantenerlas, y sé que hay algunas personas que piensan que eso no es lo correcto, pero construirlas requirió tiempo y mucho amor. Y cuando mi abuela vino de Italia, no tenía dinero, ganaba 10 centavos por hora, lo cual era un buen sueldo entonces, pero en las noches iban y llevaban ladrillos y así se construían las iglesias. Ellos construían sus propias escuelas. Tenemos otra llamada. Hola. ¿De dónde es? Oh, maravilloso. ¿Y cuál es su pregunta? Hola, soy Larry de Nueva Orleans. Bueno, yo asisto a una iglesia magnífica aquí, en Nuestra Señora del Rosario. Hace algunos años hicimos un estudio que dice que costaría $14 millones hacer esa iglesia ahora y la arquidiócesis es capaz de construir una nueva iglesia de la que ustedes ya y a mí nos gustan por tan solo $1 millón o $1,4 millones. Los requisitos del mármol y los materiales que deben ser usados dentro de las iglesias es lo que ha subido tanto los precios en la actualidad. ¿Hay algunos nuevos materiales que se puedan utilizar y cuánto costaría una iglesia para unas 400 personas
en la actualidad? A ver si me pudieran contestar esta pregunta porque ¿Cuánto siento costaría? gran interés en saber Sí, sobre su eso fue lo que dijo. respuesta. Bueno, Gracias por su programa. Su comentario nos debería llamar la atención del hecho de que para hacer una iglesia tan bella como se han hecho en el pasado, al valor del dólar de hoy, costarían los 14 millones de dólares que usted dijo. Nuestros abuelos y tatarabuelos gastaban gran cantidad de dinero en artesanías para la iglesia, para la casa de Dios. Y hoy en día estamos viendo un poco más de eso, pero no tanto como antes. Hay manera de hacer iglesias más económicas y así fue cuando llegaron los primeros católicos a este país. Ellos construían con madera, con barro o con adobe. Es verdad que construían iglesias muy económicas. Ahora utilizamos materiales más modernos como el acero, el concreto, pero normalmente los acompañamos con materiales más bonitos hechos a mano. Al final, nuestra esperanza es que podamos regresar a eso. Yo creo que si podemos poner a un hombre en la luna, deberíamos poder volver a eso. Si la gente con más de 65 años puede volar al espacio de nuevo, también podríamos crear grandes obras de arquitectura nuevamente y eso, por supuesto, cuesta dinero. Eso va a costar 14 millones de dólares. Ahora, en el interín, si hay manera de construir iglesias hermosas de una manera simple, utilizando materiales modernos combinados con materiales naturales, ¿no? Yo quisiera agregarle unas cuantas palabras a esa idea. Yo creo que es una vergüenza. ¿Ustedes saben cuánto gastan en un año en cigarrillos? ¿Alguien lo sabe? Una enorme cantidad de dinero, millones y millones, en las películas, en la pornografía, en revistas que nadie debería leer, en pinturas de labios, en rubor, que no le hace bien a la piel de la cara y ni siquiera embellece mucho a algunas por ahí. ¿Cuánto dinero se gastan jugando golf? Oh, y en los juegos de fútbol, de béisbol. Si nos diéramos cuenta de cuánto dinero gastamos en nosotros mismos, ¿saben que me molesta mucho? Cuando uno va a una tienda y compra esos blue jeans desteñidos y arrugados, los han arrugado mecánicamente hasta el punto de que a mi abuela le hubieran dado 5 infartos si yo hubiera llegado con algo por lo que había pagado $300 y está completamente arrugado. Mecánicamente arrugado o mecánicamente desteñidas. Vi unos blue jeans que habían sido desteñidos de un lado, oscurecidos del otro lado, arrugados por debajo y costaban $200. Démelos a mí, yo se los arrugo gratis. Yo no creo que eso nos hace pensar. No pensamos en eso. Pero el poner 14 millones de dólares en una iglesia, no sé a dónde vamos a llegar. Yo creo que si cada persona en esa ciudad tan solo deja de comprar cigarrillos por un año, por un lado, limpiarían sus pulmones gratis y por otro, a Dios le damos lo más pobre de todo y para nosotros lo mejor. Quisiera que pensaran sobre eso. Hacemos lo menos posible por Dios. Pónganle tan solo unas paredes y háganlo lo más barato posible. A Él le damos lo menos posible. Para nosotros lo mejor. Y yo creo que todos tenemos que pensar en la iglesia. Mis abuelos pusieron dinero, tiempo, esfuerzo, talento. Las mujeres hacían los ladrillos entonces y ellas mismas cargaban los ladrillos y los llevaban a la iglesia. Bueno, a mí me disgusta mucho, mucho todo esto, de lo que sea lo peor para Dios, lo mejor para nosotros. ¿A usted no les gusta eso? A mí sí, por supuesto. Y una de las cosas que me gusta decirle a la gente cuando me piden un presupuesto para la iglesia, y hoy en día estamos construyendo iglesias para 500 u 800 personas por 2 a 4 millones de dólares, eso es algo así como el precio estándar.
Y desde el punto de vista de un arquitecto, eso no es muchísimo dinero por construir una iglesia. Yo siempre les digo, ¿cuánto cuestan las casas más caras de su ciudad? Y me dicen que cuestan hasta $2 millones. No quieren gastar 2 o 3 millones de dólares en una iglesia y viven en casa de $2 millones. Ahí hay algo raro. Realmente lo que están construyendo es una casa grande con materiales baratos, construida rápidamente, cuando la casa de Dios tiene que ser mucho más que eso. Ahora también hay otras regiones del país donde la gente no vive en casas de $2 millones, viven en casas de 20 o 50 mil dólares, por lo que entendemos que allí tenemos que construir una iglesia económica y que tiene que ser simple. Así que mi petición sería que aquellos que no han dado mucho, algo bueno que pueden hacer para servir su comunidad, a sus hermanos y hermanas, a los pobres, es dar para que se construyan iglesias, monasterios y capillas. Esa, pienso yo, es una forma material de compartir la fe y yo creo que eso lo veremos que va a ocurrir. Eso es lo que yo pienso. Sí, pero cuando vemos que en California hay esas iglesias pobres de adobe, pero que tienen algo que las hace ver como verdaderos templos de Dios, ellos no tienen el dinero, pero allí siguen esas iglesias. Así es. Y la gente las ama y han inspirado todo un estilo de arquitectura. No costaron mucho dinero. Y yo no creo que les costó mucho porque no tenían dinero. Trabajan con sus propias manos y con sus corazones, sobre todo. Bueno, esa es otra manera. La gente puede encontrar la forma de aportar su tiempo, su trabajo. Eso es tan valioso como el dinero, o incluso mejor, poner el corazón en ello. A mí me encantaría ver la construcción de algunas iglesias con el método de Habita para la Humanidad, en la cual le donan los materiales y todo el mundo viene y trabaja. Eso es una de las cosas que estamos tratando de hacer en Notre Dame. Es el tener un centro para diseñar iglesias en el cual el estudiante va a un área donde la gente no tenga mucho dinero y les da consejos arquitectónicos gratis para hacer iglesias católicas simples y bellas en esas áreas que no tienen mucho dinero y también hacer que la gente se involucre en ello. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y es que incluso cuando uno mismo construye una iglesia barata, el espíritu de la gente está en esa iglesia. Si son gente amorosa, amable, tratan de hacer lo mejor posible con lo que tienen. Nuestra iglesia en Canton, Ohio, la construyeron personas que ganaban 10 centavos por hora y todavía está allí y de eso hace muchos, muchos años. Yo no creo que requiere tanto dinero, pero si uno le quiere construir un templo al Señor y su corazón está allí como en esas viejas iglesias, el Espíritu de Dios vive allí. Es como en la tienda de la alianza en el Antiguo Testamento, que era bella y que los ángeles las custodiaban. Allí sucedían grandes cosas. Bueno, nos quedan pocos minutos y no podemos tomar más llamadas. Díganos algo sobre qué hacer para que el sagrario sea el centro. Bueno, quizás una de las cosas más controversiales en las iglesias nuevas y las renovaciones es el sagrario. ¿Y dónde se debe colocar? Hay mucha gente que piensa que, según los documentos de la iglesia, el sagrario debe ir en una capilla separada. Es interesante que en el sentir de los fieles, es decir, el pueblo, los fieles, los que van a misa todos los días, la gente que reza y que hace lo mejor para ser católicos sienten, o muchos de ellos piensan, que debe estar en el centro. Y eso no viene necesariamente de estudios teológicos. Ellos simplemente piensan que el altar y el sagrario tienen una relación y esto no nos debe sorprender porque esta fue nuestra tradición por más de 500 años. Así que nos damos cuenta de ello y también me ayuda a darme cuenta de ello el Papa Pío XII, quien en los años 50 escribió diciendo que lo que sucede en el altar es donde fluye la presencia real que está en el sagrario. Así que las dos cosas están relacionadas. No tendríamos el sagrario si no hubiera altar y tenemos el sagrario gracias al altar. Así que arquitectónicamente y según su ubicación deberían estar relacionados. En general, yo creo que para reforzar estas dos cosas tienen que estar visualmente conectadas y el lugar obvio para el sagrario es el centro.
Sí, porque si yo voy a tu casa a visitarte, yo no quisiera ir a verte a la parte de afuera. ¿No es así? Es decir, yo quiero verte en tu casa, yo no quiero tener que irte a ver al garaje y decirte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y eso es lo que no me gusta a mí. Yo creo que debería ser más práctico. Esa es la casa de Dios. Y yo quiero ver a Dios. Yo no quiero ver una bañera que usan para bautizar. Ya yo he pasado por eso. Ya me han sumergido y bendecido. Pero yo no vengo a ver un bautismo. Yo vengo a ver al Señor. Sí, bueno, y usted ha mencionado lo bello que es su nuevo sagrario, inclusive por dentro es hermoso porque Dios lo ve por dentro. Así que, en cierto sentido, el sagrario debería ser hermoso no por sí mismo, sino por la presencia de Dios. Entonces, si eso es cierto, también el lugar donde se coloca debería ser hermoso y en cierto sentido la iglesia misma es un gran sagrario. Es una gran capilla del Santísimo, que es lo que pasa a mucha gente que no está incentivada a rezar en las iglesias, en que han sacado al Santísimo a otra habitación. No sienten ese entusiasmo por orar, ¿eh? Eso no está bien. Desde mi punto de vista, la iglesia misma, cuando no se celebra la misa, es una gran capilla. En el Nuevo Testamento dice, quiero ver a Jesús. ¿Dónde vive? ¿Ah? Y Jesús se le acercó y les dijo, ven y verás. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a eso. ¿Dónde vive Jesús? Y en este momento, porque yo quiero ver a Jesús. Yo puedo ir a la casa de cualquiera a verle y detesto el que tenga que ir al garaje para verlo. Yo simplemente me retiro y le digo, este es el peor lugar. Así que si van a construir una iglesia, pregúntense primero, ¿de quién es esa casa? ¿De quién es ese templo? Y luego dejen al pueblo ver a Jesús. El Nuevo Testamento afirma que tenemos que rogar por eso y realmente vale la pena. Y a propósito, no se olviden que estamos acercándonos al Día de Acción de Gracias y a la Navidad. Así que espero que nos pongan en su lista de regalos porque este canal es una obra de Dios y es parte de ustedes porque ustedes lo mantienen funcionando. Así que les quiero recordar una vez más que este canal les pertenece y que Dios lo usa para llegar a las personas que han perdido la fe o tienen poca fe o que nunca tuvieron fe realmente. Gente con muchos problemas, madres solteras y esa gente que está desesperada porque han perdido el sentido de Dios. Así que esta es su familia y queremos que sepan, entienden, que Dios los ama mucho. Hasta luego. Hermanos, me preguntan a qué se refiere cuando hablan del tiempo ordinario en el año litúrgico. Escuchen la respuesta. El tiempo ordinario se refiere a esa parte del año litúrgico que no está asociada con ninguna de las estaciones mayores como el Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua. Pero el tiempo ordinario no tiene nada de ordinario, es mucho más que ordinario. Es el tiempo del año cuando una vez renovados, refrescados por los misterios de Jesús, debemos salir al mundo a compartirlos. La iglesia continúa celebrando la resurrección del Señor, pero aplicada a nuestras vidas. Y semana tras semana, cada domingo es como una pequeña Pascua de resurrección. El domingo que conocemos como el Día del Señor se le llama así porque el nombre de dicho día
en latín es dominica, que viene de dominus. Estamos llamados a hacer buen uso de nuestro tiempo, haciendo el bien, trabajando para Dios. Tenemos que ver el tiempo que se nos otorga como un gran don de Dios, el cual debemos utilizarlo en la salvación de las almas. Entonces, el tiempo ordinario será mejor aprovechado por la iglesia militante, la que aún camina en la tierra, para así glorificar el nombre de Dios cada día y en todo momento. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos.